Hola, ¿qué tal, hermanos? Mi nombre es Mario y estoy desde Baja California, México. Voy a entonar un himno para un gloria de Dios. Cuánto ansío ver a mi Jesús, cuánto anhelo oír su dulce voz, cuando llegue al fin la redención. Con ternura le preguntaré, ¿por qué tienes las manos heridas? ¿Por qué tienes heridos los pies? Son heridas con que fui herido, porque te amé hasta el fin. Qué dolor causé a mí, Jesús. Sufrimiento amargo en la cruz, de esa historia de un amor sin par. No me cansaré de preguntar, ¿por qué tienes las manos heridas? ¿Por qué tienes heridos los pies? Son heridas con que fui herido en casa de amigos míos. Porque tienes las manos heridas, porque tienes heridos los pies. Son heridas con que fui herido, porque te amé hasta el fin. Amén. Buenos días, hermanos. Eh, el tema de esta mañana lo he titulado Esclavitud en el tiempo del fin. Pero antes de que abramos la palabra del Señor, los invito a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, en este momento, Padre, que hemos de abrir tu palabra, que tú seas, Padre, el que nos guíe por esa senda, Padre, por esa senda de verdad. Que tú hables a través de este tu siervo, Padre, y que no permitas que yo dé algún pensamiento mío, y que seas tú, Padre, el que nos dé el pan de vida esta mañana. Te pido todo esto, Padre, no porque yo tenga mérito alguno. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, los invito a que abramos nuestras Biblias. Habacuc 2:2. Y dice la palabra del Señor en el libro de Habacuc. Entonces Jehová me respondió diciendo, escribe la visión y grábala claramente en tablas, para que corra el que las lea. ¿De qué nos está hablando el profeta Habacuc? Está recibiendo una orden explícita de nuestro Dios y le dice que tiene que escribir la visión que le acaba de ser dada de una forma que se pueda leer de corrido. Es decir, que no haya algo que quede para el pensamiento o para la divagación, sino que sea claro, que el mensaje sea claro para que pueda ser entendido fácilmente. El versículo 3 del mismo capítulo nos dice, aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará.
Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. Hermanos, pareciera que la segunda venida de nuestro Señor está muy lejos y que pareciera que no sucederá en nuestro tiempo, pero se nos ha dejado escrito que debemos de ser pacientes, de que ha de cumplirse lo que Él nos ha mandado de decir. Hermanos, debemos de tener fe en que eso sucederá de acuerdo a como está escrito. Y también debemos de recordar que si no ha venido, hermanos, es porque hay cosas que se tienen que cumplir. Y nosotros tenemos que ayudar a que eso suceda. Él viene por un pueblo que estará listo y que podrá mostrar y testificar de su carácter a través de la vida de ese pueblo. ¿Queremos ser de ese pueblo, hermanos? Debemos de trabajar duramente, hermanos. El versículo 4 nos dice, he aquí, aquel cuya ama no es recta dentro de sí, está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Me llamó la atención la palabra envanecido y me di a la tarea de buscarlo en el diccionario. Y hay una descripción de lo que es la palabra envanecido, literalmente, pero me gustó otra que dice basado en la naturaleza, una descripción basada en la naturaleza. Y envanecido se refiere cuando una planta tiene un fruto y ese fruto se ha secado en esa planta y cuando tú lo abres en el interior no hay nada. De igual manera nosotros, hermanos, si nosotros no estudiamos la palabra del Señor, en nuestro interior no hay absolutamente nada. Dice que el justo por su fe vivirá. ¿Eso qué quiere decir? Que al contrario del envanecido, que no se encuentra nada en su interior, el justo tendrá algo dentro de él. Y es una fe en su Salvador y Redentor. La Biblia estaba destinada a ser una guía para todos aquellos que desean conocer la voluntad de su Creador. Dios dio a los hombres la firme palabra profética. A ángeles y hasta el mismo Cristo vinieron para dar a conocer a Daniel y a Juan las cosas que deben acontecer en breve. Las cosas importantes que conciernen a nuestra salvación no quedaron envueltas en el misterio, no fueron reveladas de manera que confundan y extravíen al que busca sinceramente la verdad. El Señor dijo al profeta Habacuc, escribe la visión para que se pueda leer corridamente. Conflicto inminente, en el libro Conflicto inminente, página 21, párrafo 3, podemos encontrar esta declaración. Hermanos, los invito a que vayamos, abramos nuestras Biblias y vayamos a Salmos 97:11. No, Salmos 97:11 dice, la luz está sembrada para el justo, la alegría para los rectos de corazón. Alegraos, oh justos, en Jehová, celebrad la memoria de su santidad. La palabra de Dios es clara para todos aquellos que la estudian con espíritu de oración. Toda alma verdaderamente sincera alcanzará la luz de la verdad. Luz está sembrada para el justo, dice el Salmo. El salmista nos enseña que nosotros debemos de estar en un espíritu de oración. Y entonces el alma verdaderamente sincera alcanzará la luz.
Y ninguna iglesia puede progresar en santidad si sus miembros no buscan ardientemente la verdad como si fuera un tesoro escondido. En nuestra actualidad, hermanos, hay muchas iglesias que no llevan un estudio de la palabra. Hermanos que solamente se conforman con ir a la iglesia y estar sentados escuchando lo que se les dice. Hermanos, ha sido una bendición para este su servidor el levantarse temprano en la mañana a escudriñar las escrituras. Pero saben, lo más importante, hermanos, es que antes de abrir las escrituras, una oración ferviente, porque la sabiduría de nuestro Señor y Salvador sea derramada sobre uno antes de abrir su palabra. Yo los insto, hermanos, a que antes de abrir la palabra del Señor, alcen una oración pidiendo la sabiduría del Eterno. Él proveerá de acuerdo a esa oración que nosotros hagamos. En el libro Conflicto Inminente, página 22, párrafo 1, dice así: los alardes de liberalidad ciegan a los hombres para que no vean las acechanzas de su adversario, mientras que éste sigue trabajando sin cesar y sin cansarse hasta cumplir sus designios. Me gustaría aclarar aquí cuáles son los designios de nuestro enemigo. Los designios de nuestro enemigo es acabar con nuestra vida, acabar con nuestra alma. Y dice aquí, en este párrafo, se comenta algo que me gustaría resaltar el día de hoy. Dice, los alardes de liberalidad. Cuando yo escuché esta palabra, inmediatamente vino a mi mente un sinónimo de esta palabra, liberalidad. Y me vino a mi mente la palabra libertinaje. Hermanos, podemos saber a través de nuestra Biblia aquellos pueblos que han utilizado el libertinaje en su tiempo. Tenemos a Sodoma y a Gomorra y sabemos cuál fue su fin debido a ese libertinaje, a esa inmoralidad que había en su tiempo. Muchas personas hablan acerca de una libertad que se les es proveída y utilizan pasajes de la Biblia para poder tapar o poder estar haciendo lo incorrecto basados en un versículo que ha sido mal entendido. El párrafo que estaba yo estudiando con ustedes continúa de esta manera: conforme va consiguiendo suplantar la Biblia por las especulaciones humanas, la ley de Dios va quedando a un lado y las iglesias caen en la esclavitud del pecado mientras pretenden ser libres. Hay iglesias, hermanos, en nuestra actualidad que se están alejando de la palabra de Dios. Están queriendo cambiar los preceptos claros de la palabra de Dios. Algunos ejemplos que les puedo comentar que he visto es movimientos dentro de las iglesias donde quieren quitar, extirpar aquello donde la palabra de Dios condena la homosexualidad, por ejemplo. Algunas iglesias mencionan que Dios es un Dios homofóbico. Y ellos atentan contra su Dios y Creador de una forma abierta. Porque ellos consideran que esto es incorrecto y que esto debe ser sacado de nuestras Biblias, cuando nuestra Biblia es clara y llama al pecado por su nombre. Si nosotros, hermanos,
somos partícipe de ese tipo de situaciones, nosotros estamos en pecado. Nosotros no podemos alterar la palabra de Dios como ha sido dada. Al contrario, hemos sido llamados a escudriñarla y pedir sabiduría de lo alto para poder comprenderla. Esa comprensión solamente viene de nuestro Creador. Los invito a que vayamos a Juan 8, 31 al 39. Y ese es el versículo al que yo me refería, que muchos hermanos utilizan para poder hacer cosas que son incorrectas de los ojos de Dios. La utilizan para justificar sus vidas, sus acciones. La palabra del Señor en el capítulo 8, versículo 31 del libro de Juan, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos. Jesús es claro en su afirmación de que si ellos siguen su palabra y que si ellos aprenden a desaprender lo que los dirigentes de su pueblo, del pueblo de Israel, en ese entonces les habían enseñado, ellos podrían ser llamados sus discípulos. Recordemos que en el tiempo de Israel, los jefes, los sacerdotes, los eruditos, tenían un concepto errado de la verdad y de las escrituras. El versículo 32 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él estaba hablando de la esclavitud que tenía el pueblo de Israel por las acciones incorrectas que sucedían en ese tiempo. Las cargas que ponían los líderes de ese tiempo al pueblo eran cargas imposibles de llevar. Eran como esclavos con grilletes de una dimensión increíbles, ya que ellos no se podían mover, no podían discernir de acuerdo a todas estas cargas que se habían sido puestas sobre sus hombros. Mi pregunta es, ¿ustedes, hermanos, sienten ese peso sobre sus hombros? El versículo 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Hermanos, podemos ver que los que respondieron estaban mintiendo abiertamente a Jesús, porque si era de una forma literal, ellos habían sido esclavos. Ellos habían sido esclavos en Egipto, y ellos habían sido esclavos en muchos otros pasajes de la historia después de Egipto. ¿Cómo ellos podían decir que no eran esclavos? Ahora bien, si nosotros nos vamos al tema espiritual, podemos ver que de igual manera ellos estaban en esclavitud, porque estaban siendo desviados de la verdad por parte de los dirigentes del pueblo. Y ellos se encontraban en tinieblas en ese momento. Jesús les respondió, versículo 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué era lo que les estaba diciendo Jesús? Que ellos estaban en pecado y que estando en pecado, ellos eran esclavos de ese pecado. Versículo 35 sigue diciendo Jesús,
y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús se menciona aquí acerca de que el esclavo no queda en la casa para siempre, porque cuando el amo se cansa de ese esclavo, le es sacado fuera de la casa. Pero dice que el Hijo queda para siempre. El Hijo amado, aquel que hace la voluntad del Padre, quedará para siempre en presencia suya. Es una hermosa promesa, hermanos, que nosotros, al ser libertados del pecado, a través de aquel que vino a libertarnos de él, nuestro Señor y Salvador Jesús, podremos ser libres verdaderamente. No estás hablando de una libertad literal para poder nosotros hacer lo que más nos plazca. Está hablando de una libertad que Él provee a través de su gracia. Nosotros podemos ser libres verdaderamente solamente a través de Él. El versículo 37 nos dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Hermanos, déjenme que yo les diga algo. Si ustedes predican la palabra del Señor, ustedes serán perseguidos. Si ustedes no están en este momento haciendo lo que hemos sido llamados a hacer, que es llevar el Evangelio a aquellos que no lo conocen, ustedes, les puedo asegurar que ustedes no están sintiendo persecución de ningún tipo. Pero si ustedes lo están haciendo, ustedes entenderán a qué me refiero. Porque la persecución viene de adentro y viene de afuera. Y en el tiempo del fin, cuando nosotros demos el pregón, nosotros seremos traídos delante de reyes y delante de la gente que sentirá en sus oídos y en su corazón un sentimiento malévolo en nuestra contra. Dice el versículo 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Él está hablando de su Padre Celestial. Y les dice, ustedes están haciendo el mismo pecado que está haciendo su padre Satanás. Sois de vuestro padre el diablo. Porque si nosotros estamos en pecado, estamos haciendo lo mismo que hace nuestro padre el diablo. Si es que estamos en pecados, hermanos. Pero si no estamos en pecado, hermanos, nosotros estamos haciendo de acuerdo a nuestro Padre Celestial. Pero ellos le respondieron en el versículo 39 y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Nosotros podemos decir que somos seguidores de Jesús. Podemos decir que somos hijos del Dios Altísimo.
Pero si en nuestro carácter no reflejamos el carácter de Jesús, entonces estamos siendo mentirosos. Porque nuestra testificación debe de ser por nuestro vivir. Si nosotros tenemos una vida que demuestre el carácter de nuestro Padre Celestial, entonces no podemos decir que estamos en el camino del Señor. El medio por el cual se puede vencer al maligno es aquel por el cual Cristo venció. El poder de la palabra, Dios no domina nuestra mente sin nuestro conocimiento. Pero si deseamos conocer y hacer su voluntad, se nos dirige su promesa. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá de mi enseñanza. Apoyándose en estas promesas, cada uno puede quedar libre de las trampas del error y del dominio del pecado. Y esto me recuerda, hermanos, cuando Jesús fue llevado al desierto y el engañador de las almas estuvo esperando por 40 días. Y cuando vio la oportunidad, él se acercó a Jesús para tentarlo. Y la respuesta de Jesús fue: un escrito está. Y de esta manera, él venció al enemigo. Hermanos, ¿nosotros queremos ser vencedores? Podemos serlo con el poder de la palabra. Salmos 119:45 nos dice lo siguiente. Versículo 45 dice: andaré en libertad porque he buscado tus mandamientos. ¿Por qué andaré en libertad? Porque he buscado tus mandamientos. Versículo 46. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no quedaré avergonzado. Versículo 47. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Hermano, ¿nos deleitamos en los mandamientos del Señor? ¿Seguimos a cabalidad y nos gozamos haciendo lo correcto delante de tus ojos? El otro día estaba escuchando que algunos eruditos, se llaman a ellos eruditos de la palabra, hablaban acerca de que cuando Dios fue crucificado con la muerte de Jesús, los mandamientos habían sido abolidos. Y dice aquí, hermanos, andaré en libertad porque he buscado tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no quedaré avergonzado. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Necesitamos cubrir a cabalidad los mandamientos y los preceptos de nuestro Señor y Redentor. Si nosotros no cubrimos a cabalidad, nos pondremos en una situación de peligro, de muerte. Santiago capítulo 2, versículo 8 nos dice, con el mismo pensamiento, si de veras cumplís la ley real, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haces bien. Versículo 9, pero si hacéis distinción de personas, cometéis pecado, y sois reprobados para la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. ¿Cuántas veces no escuchamos, hermanos, que
se nos dice, oh, es que nada más peco poquito. Oh, es que yo cumplo todos los demás, pero este no. Oh, es que no me di cuenta y lo hice. Hermanos, pecado es pecado. Y si transgredimos en lo mínimo, se nos será tomado como un todo, dice el libro de Santiago. No puede ser a medias tintas. Debemos de cumplir a cabalidad en un todo. Si queremos ser salvos, debemos de cumplir a cabalidad. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Debemos lavar nuestras vestiduras. Debemos de quitar cualquier suciedad, cualquier pecado que nos esté atando en esclavitud a este mundo. Debemos cortar con todo aquello que nos separa de nuestro Padre Celestial, hermanos. Debemos de entender que debemos llegar a una santificación, hermanos. Aquí lo dice Apocalipsis. Debemos de lavar nuestras vestiduras para que tengamos derecho al árbol de la vida. Muchos maestros en religión aseveran que Cristo abolió la ley por su muerte y que desde entonces los hombres se ven libres de sus exigencias. Algunos la representan como yugo enojoso y en contraposición con la esclavitud de la ley presentan la libertad de que se debe gozar bajo el Evangelio. Conflicto de los siglos, página 459, párrafo 3. Pero no es así como los profetas y los apóstoles consideran la santa ley de Dios. David dice, y andaré con libertad porque he buscado tus preceptos. Podemos ver, hermanos, que tenemos que seguir los preceptos de nuestro Padre Celestial. Los jóvenes y las jóvenes que hacen de la Biblia su guía no están condenados a equivocar la senda del deber y de la seguridad. Este libro les enseñará a conservar su integridad de carácter, a ser más veraces, a no practicar el engaño. Les enseñará que nunca deben transgredir la ley de Dios con el fin de lograr algo deseado. Aunque el obedecer signifique un sacrificio, les enseñará que la bendición del cielo no descansa sobre el que se aparta de la senda del deber. Que aunque algunos parezcan prosperar en la desobediencia, cosecharán seguramente el fruto de la siembra que hayan hecho. Hermanos, aquí nos está hablando de la educación que nosotros como padres le deberíamos dar a nuestros hijos. Y es el estudio cabal de las Escrituras. Si nos ponemos a reflexionar, hermanos, y yo los invito a que lo hagamos, es qué estamos haciendo nosotros con lo que es la enseñanza de nuestros hijos, la educación de nuestros hijos. ¿Quién está educando a nuestros hijos, hermanos? ¿Estamos permitiendo que sean educados por el Espíritu Santo? ¿O estamos permitiendo que sean educados por el enemigo? Por lo que el mundo ha establecido como correcto. ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermanos?
Nuestros hijos deberían estar en un estudio concienzudo de la palabra de Dios para que ellos puedan poder alcanzar la vida eterna. Podemos ver, hermanos, lo que les acabo de comentar acerca de que muchos dicen, oh, fíjate que aquel hermano está en pecado, pero mira qué bien le va. ¿Cuántas cosas tiene? Hermanos, eso es vanidad y eso se quedará aquí. Nosotros debemos de buscar la patria celestial. Nosotros debemos ver por qué hay algo mejor más allá, que seremos llevados a vivir con Él por la eternidad. ¿Queremos algo efímero? Este mundo es efímero. ¿Queremos algo eterno? Tenemos que buscar las cosas eternas en la palabra de nuestro Señor. Romanos, los invito a que vayamos a Romanos 8, versículo 14 al 15. Versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, versículo 15, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hermanos, ¿ustedes quieren estar en esclavitud o quieren recibir un espíritu de adopción? Yo quiero ir a vivir con mi Padre Celestial, hermanos. Ese es mi deseo. El poder estar en ese lugar donde no habrá más llanto, no habrá más preocupaciones y estaremos en su presencia todo el tiempo, donde no habrá ni día ni noche, sino que su resplandor llenará cada rincón de ese lugar y nosotros podremos gozarnos en su presencia. Qué maravillosas son esas promesas, hermanos. Dice, el gobierno de Dios no se funda en una sumisión ciega ni en su reglamentación irracional, como Satanás quiere hacerlo parecer. Al contrario, apela al entendimiento y a la conciencia. Venid pues y arguyamos juntos. Es la invitación del Creador a los seres que formó. Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. No puede aceptar un homenaje que no le sea otorgado voluntaria e inteligentemente. Una mera sumisión forzada impediría todo desarrollo real del entendimiento y del carácter. Haría del hombre un simple autómata. Él desea que el hombre, que es la obra maestra de su poder creador, alcance el más alto desarrollo posible. Nos presenta la gloriosa altura a la cual quiere elevarnos mediante su gracia. Nos invita a entregarnos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermanos, el enemigo pone a nuestro Jesús, a nuestro Dios, como un Dios malo, como un Dios sin amor, como un Dios perverso. Cuando Él es
el que hace maldad, hermanos. Dios no quiere que nosotros vayamos a Él por miedo. Dios quiere que nosotros nos rindamos a sus pies y que nuestra voluntad sea con una voluntad que quiere estar a sus pies, a su cuidado. Que nosotros podamos venir con una plenitud inteligentemente, habiéndolo conocido de la forma en que Él es, no como un Dios malo, sino como un Dios amante, como aquel que nos ama, como su creación, porque de esa manera el enemigo quiere perdernos. El enemigo no quiere que sea demostrado de que él está equivocado y que las acusaciones que él hizo son incorrectas. A través de que nosotros aceptemos a nuestro Creador, daremos testificación al universo de que nuestro Padre Celestial es justo y que todo lo que se le ha achacado por parte del enemigo es una mentira. Gálatas 4:8 nos dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. ¿A quién se está refiriendo, hermanos? Solamente hay un Dios. Los otros, el otro, por naturaleza, no es Dios. Conflicto inminente. Párrafo 3, página 33, nos dice así: hoy día Satanás está tratando de vencer a los hombres como venció a nuestros primeros padres, debilitando su confianza en el Creador e induciéndoles a dudar de la sabiduría de su gobierno y de la justicia de sus leyes. Satanás y sus emisarios representan a Dios como peor que ellos para justificar su propia perversidad y su rebeldía. El gran seductor se esfuerza en atribuir su propia crueldad a nuestro Padre Celestial, a fin de darse por muy perjudicado con su expulsión del cielo, por no haber querido someterse a un soberano tan injusto. Presenta al mundo la libertad de que gozaría bajo su dulce cetro, en contraposición con la esclavitud impuesta por los decretos de Jehová. Es así como logra sustraer a las almas de la sumisión a Dios. El enemigo trata de retirarnos de la presencia de nuestro Dios. A toda costa, hermanos. Y lo podemos ver en nuestros días, en los días que vivimos. ¿Qué es lo que vemos en nuestros días, hermanos? La tele, las redes sociales, los aparatos electrónicos, las películas, las series. ¿Cuánto tiempo, hermano, le dedicas al estudio de la palabra? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a tu celular, a la tele, las redes sociales? En los teléfonos celulares, hermanos, se encuentran unos apps donde te dicen
exactamente en qué has utilizado el tiempo en el que has estado en tu celular. Yo te invito a que revises cuánto tiempo dedicas a las cosas que te llevan a perdición y a las cosas que te llevan a salvación. Y te darás cuenta que estamos en esclavitud del enemigo de las almas. ¿Cómo es que trabaja el enemigo de las almas? Te preguntarás, hermano. Bueno, conflicto inminente, página 33, párrafo 2 nos dice, pero después de la caída, Satanás ordenó a sus ángeles que hicieran un esfuerzo especial para inculcar la creencia de la inmortalidad natural del hombre. Y después de haber inducido a la gente a aceptar este error, debían llevarla a la conclusión de que el pecador viviría en penas eternas. Ahora, el príncipe de las tinieblas, obrando por conducto de sus agentes, representa a Dios como un tirano vengativo y declara que arroja al infierno a todos aquellos que no le agradan, que les hace sentir eternamente los efectos de su ira, y que mientras ellos sufren tormentos indecibles y se retuercen en las llamas eternas, su Creador los mira satisfecho. Así es como el gran enemigo reviste con sus propios atributos al Creador y bienhechor de la humanidad. La crueldad es satánica, Dios es amor, y todo lo que Él creó era puro, santo y amable, hasta que el pecado fue introducido por el primer gran rebelde. Satanás mismo es el enemigo que tienta al hombre y lo destruye luego si puede. Y cuando se ha adueñado de su víctima, se alaba de la ruina que ha causado. Si ello lo fuese permitido, prendería toda la raza humana en sus redes. Si no fuere por la intervención del poder divino, ni hijo ni hija de Adán escaparían. Hermanos, si fuera por el enemigo de las almas, usted y yo en este momento estaríamos muertos. Pero es por el cuidado y la protección de nuestro Padre amante que ustedes y yo aún nos encontramos vivos. Si a Él se le diera potestad de quitarnos nuestra vida, eso sería exactamente lo que haría. Recordemos en el libro de Job, donde Dios le dice exactamente, porque lo conoce, le dice, puedes hacer lo que tú quieras con mi siervo, pero no le quites la vida. Si reflexionamos en estas palabras, nosotros podemos darnos cuenta que el carácter de Satanás, que la crueldad satánica con la que él se mueve, es exactamente esa que le quiere poner a nuestro Padre Celestial. Porque ¿quién fue el que le afligió de tal manera a Job? Para que se volviera de su Dios. Fue Satanás. Satanás fue el que quiso hacer eso. No fue enviado por Dios, se le permitió. Y se le permitió para que se viera quién era el Dios de justicia y quién era ese ser perverso, el cual lo único que quiere es nuestra destrucción. Reflexionamos, hermanos. ¿Quién es quién? Un ejemplo que me gustaría darles de algo que esclaviza, algo que nos esclaviza.
Todo verdadero cristiano debe dominar su apetito y sus pasiones, a menos que esté libre de la servidumbre y esclavitud del apetito. No puede ser fiel y obediente de Cristo. La complacencia del apetito y la pasión hacen que la verdad no tenga efecto sobre el corazón. Es imposible que el espíritu y el poder de la verdad santifiquen a un hombre en alma, cuerpo y espíritu cuando está dominado por el apetito y la pasión. Habemos hijos de Dios que nos ha dominado por mucho tiempo el apetito. No tenemos control, no tenemos temperancia sobre lo que nos llevamos a la boca. Y cuando no hay un control de ese apetito, hermanos, estamos separados de la presencia de nuestro Señor. Nosotros tenemos que querer hacer un cambio para poder hacerlo. Si nosotros seguimos viviendo de la manera que seguimos y nosotros nos decimos a nosotros mismos, es que no creo poder, usted no podrá, hermano. Pero si usted quiere, si usted desea hacer un cambio, con la ayuda de la gracia de Dios, usted podrá lograrlo, hermano. Hermanos, quisiera testificar en esta mañana acerca de lo que ha pasado en mi vida. Hermanos, toda mi vida fue criado en el consumo de carne. Y cuando a través del estudio de la palabra me di cuenta que la carne embota nuestro organismo y nos impide el poder tener una comunión con nuestro Salvador y Redentor, dije yo, no puedo hacer tal cosa. Me es imposible, ya que se me ha enseñado de esta forma por toda mi vida. Y hermanos, yo les quiero decir en esta mañana, para honra y gloria de mi Señor, que he podido poner a un lado el consumo de carne. Y puedo testificar que el estudio de la palabra es mucho más clara. Mi discernimiento es claro, hermanos. Yo los invito, hermanos, a que hagamos cambios en nuestra vida para poder estar listo para la segunda venida de nuestro Señor y Redentor y podamos ir con Él a la patria celestial y vivir por Él por la eternidad. ¿Quién de ustedes no les gustaría, hermanos, decir lo siguiente? Los invito a que vayamos a Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios han sido manifestados. Después de esto, miré, y el santuario del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Oh hermano, yo quiero estar con Jesús en el cielo. Pero la pregunta es, ¿quieres tú? Que Dios te bendiga, hermano. Y que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. Es mi deseo y oración en esta mañana. Y que hagamos cambios profundos en nuestra vida, para que así podamos ser encontrados sin mancha
nuestras vestiduras limpias. Es mi deseo y oración. Que Dios los bendiga.